Buenos días, somos Elisa Gil y Asensio Soto, profesores de la Universidad de Murcia, en España. A continuación vamos a explicar nuestra experiencia educativa para este congreso Nodos del Conocimiento. El título de nuestro trabajo es El estímulo de las estrategias de aprendizaje en la adquisición del francés, lengua extranjera, por medio de la gamificación. Comenzamos con una breve introducción. Bien, la gamificación es una herramienta que se está utilizando en los últimos años en educación. La gamificación es una técnica que se centra en motivar al alumno para enseñar los contenidos curriculares de manera lúdica por medio del uso de juegos didácticos. El uso de la gamificación en el ámbito educativo favorece el aprendizaje del alumnado al estimular su participación activa y su motivación. La gamificación en las aulas se ha hecho más presente gracias al uso masivo de las herramientas telemáticas educativas. Sin embargo, es necesario puntualizar que la introducción de la gamificación en clase no es sinónimo de usar medios digitales. Pasaríamos al primer punto, la gamificación en lenguas extranjeras. Bien, en el desarrollo de la gamificación en clases de lenguas extranjeras, el contenido curricular debe ser el principal motor que impulse las mecánicas del juego. Los juegos didácticos, empleados cada vez más en las aulas de lenguas extranjeras, están formados por tres elementos, tal y como establece Chacón 2008. En primer lugar, un objetivo didáctico, que hace referencia al propósito que el docente establece para impulsar el aprendizaje en los alumnos. Por otro lado, las acciones lúdicas, que son imprescindibles en el juego didáctico, y finalmente las reglas del juego, que son las pautas organizativas que sirven para organizar el desarrollo del juego y que deben presentarse de manera muy clara desde el inicio. Por otro lado, Merlo 2015 establece que la dinámica del juego involucra al alumno de manera dedicada, concentrada y divertida en las actividades gamificadas presentadas en clase. Punto número 2, objetivo. Bien, la experiencia didáctica que se presenta se desarrolla con el propósito de integrar en clase de francés, en lengua extranjera, la técnica de la gamificación para estimular la motivación, la participación activa y la puesta en práctica de una serie de estrategias de aprendizaje. Pasamos al siguiente punto, beneficios de la gamificación. Son muchos, en este caso hemos querido recoger algunos de los más importantes, como por ejemplo, estimula y hace más atractiva la participación de los estudiantes, simplifica las actividades difíciles, motiva la participación constante, promueve la perseverancia y el triunfo, aumenta el compañerismo, fomenta la comunicación entre pares y también ayuda a crear ambientes de confianza. Pasaremos al siguiente punto, punto número 4, contexto. Bien, para entender mejor nuestro trabajo es necesario conocer el contexto en el cual se desarrolló. En este caso, esta actividad tuvo lugar en la región de Murcia, en la etapa de educación primaria, con los grupos de quinto y sexto de primaria, pues son los grupos en los cuales ya se establece como segunda lengua extranjera el francés. Pero, concretamente, el grupo seleccionado para desarrollar esta actividad fue sexto de primaria. ¿Por qué motivo? Por el que aparece a continuación. Los alumnos de sexto curso empiezan a tener ciertas nociones de la lengua francesa, pero los docentes deben evitar que su interés decaiga. De ahí el hecho de introducir la gamificación en las aulas. Pasaremos al punto número 5, metodología. Bien, la metodología utilizada en esta experiencia didáctica es la investigación-acción. En esta metodología, el docente adopta el rol de investigador. Tal y como establece La Torre, 2003, el docente debe ser capaz de, y cito textualmente, reflexionar, analizar e indagar su práctica docente que se constituya el investigador de su propia práctica profesional. La puesta en práctica de la investigación en el aula o investigación-acción se desarrolla a lo largo de 4 fases cíclicas, según lo establece La Torre, 2003. Se trata de la fase de planificación, de acción, de observación y de reflexión. En la fase de planificación, la primera, el docente
debe detectar e identificar un aspecto problemático en su práctica educativa. En la fase de acción, número 2, el docente desarrolla su labor en el aula de acuerdo con el plan de acción que ha planificado en la fase anterior. En la fase de observación, número 3, el docente recoge los datos del desarrollo de la acción llevada a cabo en el aula. Y en la última fase, la fase de reflexión, el docente, tras recoger los datos y establecer unos resultados de la acción desarrollada, debe reflexionar sobre su práctica docente y sobre las mejoras necesarias y posibles que se puedan hacer. Pasaremos al punto número 6, actividades gamificadas con Genial. En este caso, el docente va a preparar 2 actividades gamificadas para repasar de manera lúdica contenidos trabajados en clase de francés. Para su elaboración se va a emplear la herramienta telemática Genial. En primer lugar, actividad gamificada número 1, Quiz Detective. El primer juego que el docente elabora es un juego quiz para trabajar todos los contenidos desarrollados a lo largo de un trimestre. En este caso se utilizará al final del primer trimestre del curso pasado, 2019-2020. En este juego van a aparecer una serie de preguntas con opciones de respuesta. En este caso concreto vamos a utilizar la plantilla Quiz Detective. En cada pantalla se plantea una pregunta en francés en relación con los contenidos trabajados durante el trimestre. Puede ser la casa, la hora, materiales escolares, con 3 opciones de respuesta para cada pregunta, con el objetivo de que el alumno elija la respuesta correcta. Este formato permite la autocorrección, es decir, el alumno solo puede pasar a la siguiente pregunta siempre y cuando elija la opción correcta. Si elige la respuesta incorrecta, no podrá pasar a la siguiente pregunta. Para la realización de este juego, los alumnos se organizan en parejas ante un ordenador para favorecer así la ayuda mutua entre ellos. Segunda actividad gamificada, ¿quiénes? Bien, el segundo juego que el docente elabora es un juego ¿quiénes? Para trabajar los contenidos propios de un tema en particular. En este caso, este juego se utilizó para poner en práctica los contenidos de la descripción física y de la ropa que lleva puesto el personaje que deben descubrir, por medio de pistas presentadas en francés, lengua extranjera. Al inicio de este juego aparece en pantalla 10 fotos de personajes diversos entre sí en cuanto a su aspecto físico y la ropa que llevan puesta. Entonces empieza a aparecer en pantalla la primera pista en francés que hace referencia a un aspecto físico y a un detalle de la ropa que lleva puesta. Los alumnos deben realizar una comprensión escrita de esa pista que aparece escrita para descubrir de qué personaje se trata dentro de las 10 imágenes que se le han ofrecido. Para el desarrollo de este juego se organiza el grupo clase de alumnos en 5 pequeños grupos de 3 o 4 alumnos. Un alumno de cada grupo comienza a jugar, intentando descifrar la primera pista para descubrir el personaje. Cuando todos los alumnos de cada grupo han participado, los ganadores de cada pequeño grupo se enfrentarán entre sí para poder llegar a la final. Se trata con esta actividad de incentivar la motivación y la participación activa del alumnado, añadiendo un aliciente de competitividad al desarrollo del juego. Importante decir también que en principio se iba a contar con una tercera actividad gamificada, pero por el tema de la pandemia y la situación que provocó no se pudo desarrollar en clase y ni siquiera se llegó a plantear en la actividad que estamos mostrando actualmente. Pasaremos al punto número 7, recogida de datos y resultados de la experiencia. Bien, durante la realización de las actividades, el docente empleó una ficha de observación como instrumento de recogida de datos que se empleó en 2 momentos diferentes, una ficha para cada actividad gamificada. Con respecto a los resultados de la experiencia, podemos decir que el nivel de motivación es elevado en todos los alumnos, se produjo un gran incremento de la participación activa del alumnado y también podemos decir que ayuda a la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje del alumnado. Finalmente, y para concluir, el último apartado, el punto número 8, conclusiones. Como conclusiones podemos decir que el objetivo marcado se ha cumplido. También podemos concluir diciendo que la gamificación aumenta
la motivación del alumnado al mismo tiempo que incrementa su participación activa, favorece la adquisición de la lengua francesa de los alumnos que han participado y, en general, trae consigo muchos beneficios. Mejora la práctica docente y favorece también el proceso de aprendizaje del alumnado. Muchas gracias.